Pon las palabras en mi boca. Y en mis hermanos también el deseo y el anhelo, el comezón de escuchar y el deseo de poder, Dios mío amado, retener, para que en el momento que se llegue, se ponga en práctica, Dios mío amado, para que tu palabra haga el efecto que tiene que ser en el nombre bendito de Jesús. Oramos, Padre mío, para que en el nombre bendito de Jesús, tu gracia nos enseñe cada día. Dios de los cielos, ponemos el resto del culto en tus manos, creyendo que tu palabra, Dios mío amado, dará su fruto en su momento. Gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, por tu gran amor y tu misericordia. Gracias, Padre mío, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos, un momento. Gloria a Cristo Jesús. ¿Saben que cuando estudiaba o cuando me proponía estudiar este mensaje o la enseñanza que se va a dar en esta noche, me pegaba mucha preocupación, me pegaba mucho nerviosismo, como que si fuera mi primer vez que predico o que se enseña, porque es un tema muy delicado. Hablar de la tercera persona de la Trinidad es algo, amados hermanos, de suma importancia, de respeto y de muchas cosas. Y hoy queremos hablar, amados hermanos, darle inicio a las clases de discipulado, gloria a Cristo Jesús, de acerca de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Gloria a Cristo Jesús. Queremos hablar de ese movimiento, amados hermanos, que cada uno de los cristianos tenemos que luchar por tenerlo. Que cada uno de los cristianos que estamos, amados hermanos, perseverando en el Santo Evangelio, es necesario conocer verdaderamente lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Queremos reconocer, amados hermanos, conforme a la palabra, cómo es que se mueve, qué es lo que hace, cuáles son los frutos que da cada uno de nosotros, amados hermanos. Como hablábamos en el miércoles pasado, ya muchos los bautizamos. Y es bueno porque la palabra del Señor, como decíamos bien en el libro de San Mateo 28, 19, que esa es la comisión que el Señor ha dejado, que los bauticemos, que pasemos por las aguas. Pero también es necesario, amados hermanos, llegar al punto del bautismo en el Espíritu Santo. Es necesario, amados hermanos, que cada uno de nosotros llegue a mantener, amados hermanos, viva la llama del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pero queremos hacerlo, amados hermanos, desde el Antiguo Testamento para ir entendiendo cuál es el plan de Dios para con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Como bien sabemos, amados hermanos, la aparición del Espíritu Santo de Dios en el Antiguo Testamento por primera vez en la palabra lo encontramos allá en el libro de Génesis 2:1. Donde habla, gloria a Cristo, que el Espíritu Santo estuvo en la creación del mundo. El Espíritu Santo estaba presente cuando recién se iniciaba la creación del mundo. Es cuando por primera vez en la palabra del Señor aparece el Espíritu Santo de Dios. Y conforme iba pasando, transcurriendo el tiempo, el Espíritu Santo de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, era tan importante para cada hombre que caminaba sobre la faz de la tierra. El Espíritu Santo de Dios, amados hermanos, es tan necesario en nuestras vidas que sin Él estamos muertos en vida. El Espíritu Santo de Dios, amados hermanos, es tan necesario en nuestras vidas que es, amados hermanos, muy importante saber y reconocer si verdaderamente el Espíritu de Dios es el que mora en nosotros. Es verdaderamente reconocer o distinguir cuando hay emoción, fanatismo, o cuando verdaderamente es el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu de Dios, amados hermanos, conforme al tiempo iba pasando, como sabemos, el hombre que más se reflejaba el Espíritu de Dios en su vida en el Antiguo Testamento, podremos tener muchos, pero Moisés fue uno de los principales que tenía el Espíritu de Dios en sus vidas. Tanto así que en la parte espiritual y en la parte física se miraba el poder que ese hombre caminaba. Tanto así que tenía que poner un velo al frente de él para que los demás que lo viesen no murieran según era la santidad que este hombre caminaba en sus vidas.
Era un hombre, amados hermanos, capaz de decir que él no podía moverse a ningún lado si la presencia de Dios no se movía en su vida. Era un hombre, amados hermanos, que llegó a tener el Espíritu Santo de Dios tan cerca, amados hermanos, que pudo platicar con Dios. Que él podía estar muy cerca de Dios, más que todos los hombres que estaban en el momento. Muchos tenían temor y miedo, como hablábamos, amados hermanos, la vez pasada allá en el libro Gloria a Cristo Jesús, de Éxodo 20:28 en adelante, donde hablaba del terror del pueblo. Pero Moisés, lleno del Espíritu de Dios, podía conversar con Dios, entenderle lo que Dios le decía, entender y meditar y retener cada una de las leyes que Dios le daba. Para nosotros quizás hasta difícil es en este momento, amados hermanos, recordarlo de los 10 mandamientos. Quizás si le pregunto a usted en este momento si se recuerda de los 10 mandamientos, quizás se acordará de algunos 5 o 6 irregados, pero no uno a uno como dice la palabra del Señor. Mas sin embargo Moisés, era tanta la gloria que tenía en su vida que los 5 libros pentateucos él los escribió. Aún también se le acredita que también pudo haber escrito el libro de Job. Imagínense qué poder, qué mentalidad a ese hombre para no olvidar nada de lo que el Espíritu Santo le decía en ese momento que escribiese, y lo escribió. Vemos, amados hermanos, lo que el Espíritu Santo de Dios puede hacer en una persona. Cuando una persona busca del Señor, usted se puede olvidar de cualquier cosa, pero no se le olvida la palabra del Señor. Usted puede tener memoria de muchas cosas, pero la palabra nunca se le olvida cuando está el Espíritu de Dios en su vida. Usted quiere intentar pecar, pero el Espíritu Santo algunas veces no te deja. El Espíritu Santo algunas veces te inquieta y te dice que te ha pedido y que te ha llamado a santidad, que te ha llamado a ser diferente, que te ha llamado para que tú hagas la diferencia en medio de un mundo poblano, amados hermanos. Esa era la diferencia que hacía Moisés. Todos acudían a él, todos corrían a Moisés por un consejo. Porque la sabiduría de Moisés, cuando el Espíritu de Dios mora en un hombre, amados hermanos, es una persona diferente. Es una persona, amados hermanos, que uno anhela platicar con aquella persona. Porque sabe que le va a dar palabra, sabe que le va a transmitir algo bueno, sabe que usted va a aprovechar los minutos que esté con aquella persona, porque algo bueno usted va a recordar de aquella persona. Por eso todos corrían. Por eso me gusta mucho Josué, amados hermanos, porque Josué nunca se apartó de Moisés. Aunque no lo llamara Moisés, Josué andaba siguiéndolo. En cualquier lugar, cualquier hazaña que hacía Moisés, ahí andaba Josué detrás de él. Porque Josué sabía el espíritu que cargaba Moisés. Él quería atesorar algo, él quería aprender algo. Es bueno ser metido así, amados hermanos, en la parte espiritual. Que aunque no lo llamen a uno, pero uno está aprendiendo, uno está ahí viendo a ver qué atesora. El problema es cuando lo hacemos a lo contrario, la carne, eso lo edifica, más bien eso tropieza. Pero cuando somos, amados, metidos en lo espiritual, nosotros aprendemos. Así como este varón, como Josué, hijo de Nun. Ese hombre, amados hermanos, era el sustituto de Moisés. Cuando Moisés ya le llegó su hora de partir, amados hermanos, ya estaba listo ese hombre llamado Josué. ¿Por qué? Porque él aprendía de todo lo que Moisés hacía. ¿Y qué más hablamos de muchos hombres, amados hermanos? Que el Espíritu de Dios estaba en él. Moraba en muchas personas, en todos ellos, amados hermanos. Si hablamos de los profetas, y el Espíritu de Jehová vino a mí, y el Espíritu de Jehová llenó a aquella persona. Y vemos cómo ellos daban profecías que algunas veces hasta tardaban años para cumplirse, pero se cumplía al pie de la letra. Cuando el Espíritu Santo de Dios venía y le daba una palabra a esta gente, amados hermanos, los reinos enteros eran estremecidos, Jerusalén entera era estremecida, Israel entero, amados hermanos, entraba en conflictos algunas veces, porque aquellos hombres, aunque amaban tanto a Israel, pero le decían la verdad. Cuando era una palabra fuerte para ellos, amados hermanos, que podemos de tantas cosas que podemos del Espíritu Santo de Dios, amados hermanos. También allá, gloria a Cristo Jesús, en el libro de Éxodo, gloria a Cristo Jesús, 27:30, también habla del aceite de la unción, que era representativo del Espíritu Santo de Dios para esos momentos. Ellos podían hacer todo en el tabernáculo, podían tener preparado todo, amados hermanos, pero no les podía hacer falta el aceite de la unción.
Mire qué tremendo, es tan necesario, amados hermanos, que el aceite de la unción estuviera en medio del altar, en medio de todas y cada una de las cosas que hacían. Era necesario que estuviera el aceite de la unción. Y él me agrada mucho, amados hermanos, porque sabe que en el Antiguo Testamento no a todas las personas, no a todos los judíos, no importara, amados hermanos, de cuál tribu perteneciera, no a todos eran ungidos con aceite, solamente eran ungidos los profetas y los reyes del momento para el Antiguo Testamento. Pero ahora, por la gracia del Señor, el que se humilla, el que busca, el que intercede, el que ora, el que ayuna, ese es el que desciende el Espíritu Santo de Dios, al que anda en obediencia, al que anda en la integridad, al que anda buscando la presencia de Dios. Amados hermanos, ese lo visita el Espíritu de Dios. Puede estar dormida aquella persona, pero el Espíritu Santo de Dios llega y hace una diferencia en aquella persona. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces vemos, amados hermanos, que cuando el Espíritu Santo de Dios mora en una persona hace una gran diferencia. Mire, podemos ver también, gloria a Cristo Jesús, allá en el libro de los Jueces 14, 16 en adelante, de la historia de Sansón, que solamente ocupó, amados hermanos, la quijada de un asno para poder derribar a 1000 personas, amados hermanos. Mire qué diferencia la que hacía este hombre, amados hermanos. Los filisteos, hombres de guerra preparados para pelear, pero un solo hombre le dio la pelea con tan solo una quijada de un asno. Mire cuando el Espíritu de Dios desciende en una persona lo que hace. Mira el poder de Dios, lo que puede ser capaz de hacer en una persona cuando una persona está empapada del Espíritu Santo de Dios. Mira, amados hermanos, esta persona lo que hacía. Gloria a Dios, en el mismo libro, gloria a Cristo Jesús de los Jueces. Bendito es el Señor, 14:2. Habla que también, gloria a Cristo, este Sansón tenía una gran fuerza, que un león lo podía abrir en dos como que si fuera un cachorro. Mire qué fuerza, amados hermanos, cuando el Espíritu de Dios venía. Ahora bien, que eso solamente le pasó cuando andaba en obediencia. Cuando todavía no se dejaba doblegar por el amor de las mujeres. Mientras el hombre se mantenía en la integridad con Dios, Dios hacía grandes cosas y hazañas en la vida de este hombre. Tanto así que hasta su último momento de su vida mató más hombres en ese momento que en el momento que estaba libre. Cuando el Espíritu de Dios llega a una persona, amados hermanos, aún en agonía Dios puede poner vida en aquella persona. Aún estando, amados hermanos, en una condición difícil, una condición traumática, el Espíritu Santo de Dios puede hacer algo en las personas. Bendita sea la gloria de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Entonces vemos, amados hermanos, que el Espíritu Santo estuvo, gloria a Cristo, haciendo muchas cosas en todos los profetas, en Daniel, Jeremías, Ezequiel, ¿verdad? Todos esos Mahatías, todos los hombres, amados, de profetas menores a los profetas mayores, Dios siempre los surgió a ellos con el Espíritu Santo de Dios. Ellos profetizaban del Mesías, nunca lo conocieron, pero sí tuvieron el Espíritu Santo con ellos en sus vidas. Ellos profetizaban de un Mesías que iba a venir. Mas sin embargo nunca lo conocieron, nunca conocieron a Jesús, predicaban de Él, profetizaban de Él. Mas sin embargo el Espíritu Santo del mismo de Dios le hacía entender a ellos con seguridad que ese día iba a venir, cuando iba a aparecer el príncipe de paz, cuando iba a aparecer el león de la tribu de Judá. Aunque ellos no lo conocieron, pero sabían que muchos, por causa de ese nombre, por causa de esa persona, íbamos a ser salvos hasta el día de hoy. En el Antiguo Testamento, amados hermanos, el último trabajo que tuvo el Espíritu Santo fue ese. Es haber profetizado de la venida del Señor. Según el libro de Isaías 42. Muchos estudiadores creen que esa fue la última profecía, amados hermanos, para que después llegaran los 40, ¿verdad?, años de silencio. Bendito es el Señor. Eso se cree, amados hermanos, que fue la última profecía que se dio. Después hubo el silencio completo. Ahora bien, amados hermanos, la venida del Espíritu Santo de Dios ha estado, amados hermanos, profetizado desde tiempos antiguos. Bien sabemos, amados hermanos, según el libro de Joel, gloria a Cristo Jesús, 2, en adelante, cuando habla de que Dios, los mismos profetas, ¿verdad?, gloria a Cristo Jesús, profetizaron de la venida del Espíritu Santo de Dios. Ellos, amados hermanos, con voz de trompeta, con seguridad, con templanza y sabiduría, le dieron a entender al pueblo que iba a venir un derramamiento del Espíritu
sobre Israel y la iglesia. Profetizado desde mucho tiempo atrás, también allá en el libro de Jeremías, de Ezequiel, gloria a Cristo Jesús, Ezequiel 37, del 6 en adelante, es cuando habla también y profetizó que nos iba a saciar de un espíritu, que iba a hacer salir de nosotros agua viva, como también está escrito, gloria a Cristo Jesús, esa palabra también allá en el libro de Juan 7, gloria a Cristo Jesús, donde habla también que el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y estaba profetizado desde antes. Cada palabra que Jesús hacía, no la hacía en vano solamente por llenar un espacio, sino que él ya estaba, la profecía se está cumpliendo en mí. Como sabemos, gloria a Cristo Jesús, la importancia, amados hermanos, para entender un poco del Espíritu Santo de Dios, queremos, amados hermanos, que te ponga un poquito de atención en esta situación. Al Espíritu Santo de Dios lo representan varias cosas hasta el día de hoy. Gloria a Cristo Jesús. Yo quiero que usted me ayude con la enseñanza de esta hora. En forma configurativa o en forma visible, ¿qué representa el Espíritu Santo de hoy? Gloria a Cristo Jesús. Otro más representativo, amados hermanos, que representa el Espíritu de Dios, como fuego. Otro más. Bendito sea el Señor. ¿Alguna más? Yo sé que ustedes han estudiado la palabra y ustedes han escuchado conforme a las predicaciones que se vienen dando aquí, amados hermanos. Ya tenemos 3, vamos por la mitad, faltan dos más. Gloria a Cristo Jesús. Haga memoria usted de lo que representa, porque queremos ir detalladamente hablando con cada uno de esos puntos para que entendamos. Gloria a Cristo Jesús. Les voy a dar una más. El aceite. Una más. Ustedes hasta cantamos alabanzas algunas veces que la cantamos y hablamos del Espíritu Santo de Dios. Cuando estaban los huesos secos, ¿qué le dijo aquel varón? ¿Qué palabras usó para representar el Espíritu de Dios? Bendito sea el Señor. El viento. Y como un viento recio, llenó a los que estaban sentados en el día del Pentecostés, según el libro de los Hechos 2:2, del 2 en adelante. Entonces vemos, amados hermanos, que cada una de estas figuras tiene un representativo para el día de hoy en nuestras vidas, para poder entender si verdaderamente nosotros, al sentir o al ser, amados hermanos, o protagonizar que estamos llenos del Espíritu de Dios, tenemos que entender claramente si verdaderamente nosotros, verdaderamente estamos en la presencia del Señor en ese momento. Los que escribieron ya lo escribieron, amados hermanos, porque quieren escribir algo más. Los que escribieron ya lo terminaron. Sí. Gloria a Dios. Espero que les escriban, hermano, como decía el pastor, de aquí salen tareas. No es por meterle presión a usted, sino para que usted entienda más, se le queda escuchado y también hablado. Gloria a Dios, espero que no borra más eso. Gloria a Cristo Jesús.
Permítanme un momento, amados hermanos, que va a estar muy importante cada una de las cosas que estamos hablando en este momento. Yo sé que usted lo vaya a lograr a entender paso a paso después. Gloria a Cristo Jesús. Ahora bien, tenemos que entender, amados hermanos, que hay varias fases, por decir así. Hay varias características que usted tiene que entender para saber usted personalmente si lo que está haciendo es del Espíritu. Primeramente, amados hermanos, una de las cosas que hace el Espíritu de Dios, cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, automáticamente el que verdaderamente recibe a Jesús en su corazón, el que verdaderamente derrama su corazón delante del Señor Jesús para poder aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador, lo que hace el Espíritu de Dios es que le pone un sello en ese día que acepta a la persona. Quizás con los ojos visibles, quizás no lo vamos a percibir en ese momento, pero la persona que verdaderamente derrama su alma delante del Señor, el día que acepta a Jesús con su corazón abierto, ese día lo que sucede en él es que es sellado con el Espíritu de Dios, según el libro de los Efesios 1:13. Bendito es el Señor. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Entonces, lo primero para las personas es saber si usted está sellado primeramente con el Espíritu de Dios. Si nosotros verdaderamente hemos aceptado con humildad, si verdaderamente hemos abierto el corazón al Señor, automáticamente usted tiene un sello de parte del Espíritu Santo de Dios en su vida. Bendito es el Señor. Voy a escribirlo por los hermanos que están escribiendo. Efesios 1:13. Bendito es el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces, una de las cosas es, amados hermanos, que tenemos que entender es esto del sello. Otra de las cosas que hace el Espíritu de Dios, ¿verdad? Aunque fijémonos bien en esta palabra, una cosa es ser también bautizado. Óigase bien, van dos cosas muy diferentes: el ser sellado con el Espíritu Santo, el ser bautizado con el Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo no me recuerdo el texto, hermano, pero está en Efesios 4, donde dice que hay que ser llenos del Espíritu Santo. Gloria a Cristo. Otra cosa muy diferente también es sentir el Espíritu Santo. Mire que son cuatro cosas que son muy diferentes la una con la otra. ¿Qué es lo que tenemos que entender nosotros? En cuál de estas cuatro posiciones es que estamos nosotros. Si solamente soy sellado con el Espíritu Santo, o ya fui bautizado con el Espíritu Santo, o soy lleno del Espíritu Santo, o solamente es que siento el Espíritu Santo. Aleluya. Tenemos que entender nosotros, especialmente los que hablan lengua, los que consideran, ¿verdad?, que el Señor, ¿verdad?, los ha bautizado en el Espíritu, ¿verdad? Sabemos que no solamente son las lenguas, sino que son 18 dones diferentes, los cuales los habla allá también en el libro de Primera de Corintios 12:8 en adelante, y en el libro de Romanos 12:8 también en adelante, donde habla de los, ¿verdad?, de los dones del Espíritu, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender, amados hermanos, en qué posición espiritual estamos nosotros. ¿Qué es lo que sentimos nosotros
Cuando hablamos lengua, cuando profetizamos, cuando danzamos, ¿verdad? Cuando hay discernimiento de espíritu, cuando usted percibe que de repente hay alguien contrario a la creencia del Señor. ¿Qué es lo que pasa en su vida en ese momento? ¿Qué es lo que está pasando en su vida? ¿Qué estado espiritual es el que estamos viviendo nosotros hoy en día? En muchas congregaciones esto se ha salido de las manos. Por eso es que en muchas congregaciones, amados hermanos, hay una locura. Algunas veces cuando se dice que hay un mover del espíritu, se hacen cosas, amados hermanos, descabelladas, locuras, cosas que salen de contexto. Y usted le pregunta a la gente si es sellada, bautizada, o es que ha sentido, o está lleno del Espíritu, le va a decir que no sabe. Lo único que sé es que hablo lengua, lo único que sé es que lanzo, lo único que sé es que profetizo, pero hay que tener la seguridad en que estamos nosotros. Hay que saber, amados hermanos, nuestra identidad. Si solamente yo es que siento. El sentir el Espíritu Santo cualquiera lo siente. Hasta unos amigos cuando vienen lo sienten al Espíritu Santo. Sienten ganas de llorar, sienten que la alabanza los toca, sienten ganas de como de ir a aceptar, pero el mismo pecado no los deja. Ellos pueden sentirlo. A una persona cuando escucha una alabanza, la gente que no es cristiana, algunos dicen: yo cuando escucho alabanza cristiana me dan ganas de llorar. Cuando yo era pequeño me acordé que escuchaban tal, pero no aceptan así. O sea, lo pueden sentir, pero no lo tienen con ellos. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Si solamente lo sentimos o estamos llenos. No se embriaguéis con vino en lo cual hay disilusión, más bien antes ser llenos del Espíritu. Entonces, es muy diferente sentirlo que ser lleno del Espíritu. El ser lleno del Espíritu, amados hermanos, es que usted en todo tiempo verdaderamente tiene el Espíritu en su vida. El ser lleno del Espíritu Santo, amados hermanos, es que usted no solamente en la iglesia, sino también en su casa, en su trabajo. ¿Por qué? Porque usted está lleno, su vasija está lleno, su copa está rebosando. Usted está lleno del poder de Dios. Usted no solamente es cristiano en la iglesia, sino aún dormido, aún en el trabajo, en la casa. ¿Por qué? Porque usted está lleno del Espíritu. Usted no necesita, amados hermanos, de un culto para alejarse del pecado. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu ya está lleno. Usted está lleno de la presencia del Espíritu de Dios. Entonces esa es la diferencia que hay, amados hermanos, entre la gente que lo siente y el ser lleno del Espíritu de Dios. Porque se me vería muy tremendo que yo vea un par de hermanos que están danzando aquí en la iglesia, pero su testimonio es pésimo. Su testimonio es, amados hermanos, es el más deteriorizado en todo el trabajo. Pero qué raro que habla lengua, pero qué raro que profetiza. Pero no hay frutos en su vida. Entonces, el ser bautizado es una cosa muy diferente. No todos son bautizados. Ahora bien, tenemos que entender que la palabra del Señor dice que no es el Espíritu Santo quien lo bautiza a uno, sino que es Jesús quien lo bautiza con el Espíritu Santo. Es una cosa muy diferente. Por eso nosotros cuando le pedimos al Señor: Señor, yo quiero ser bautizado con tu Espíritu, entonces ¿a quién le va a pedir usted que lo llene? A Jesús. Porque el mismo texto que hemos agarrado de encabezado, Juan el Bautista aclara que él solamente los bautiza en agua para arrepentimiento, pero detrás de él viene alguien poderoso, el cual los bautizará con Espíritu Santo y fuego. O sea, él, Jesús, es el quien va a decidir cuando el Espíritu Santo llegue a una persona. Entonces es nuestra oración de pedirle: Señor Jesús, yo quiero ser bautizado con tu Espíritu. Cuando la persona es bautizada, aquella persona, cuando ya cae un don en su vida, cuando aquella persona ya cae un ministerio en su vida, ya no solamente vive de sentirlo ni de ser lleno, sino que es bautizado. O sea, hay evidencias en su vida. Hay evidencia de que el Espíritu Santo de Dios está en su vida. El ser sellado, como le digo, es cuando usted verdaderamente se ha arrepentido. Cuando usted verdaderamente ha aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y a su nombre. Bendito es el Señor. Déselo fuerte, amados hermanos. Gloria a Cristo Jesús. Entonces vemos, amados hermanos, que tenemos que distinguir. Tenemos nosotros, amados hermanos, que saber en qué estado espiritual estamos. Aquí hay un promedio quizás de unas 50, 60 personas en este momento. No me lo digas, sino usted mismo.
Usted conteste en su mente, en su corazón en ese momento, ¿en qué estado espiritual está usted de estos que estamos hablando? ¿En cuál de ellos es que estamos? Si solamente he sido sellado, o ya fui bautizado, o estoy lleno del Espíritu, o solamente lo he sentido. Porque tenemos que saber, amados hermanos, en el estado espiritual que estamos, conforme a nuestro caminar en el Evangelio. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Téngame paciencia un momento. Gloria a Dios. Entonces vemos, amados hermanos, que es muy importante. Y otra cosa muy importante, amados hermanos, que no podemos caer en un error muy grande. De creer que quizás en nuestras vidas nos ha costado entender o nos ha costado saber o discernir si tenemos un don en nuestras vidas. ¿Qué don es el que está en nuestras vidas? ¿Con qué don es que Dios me ha bautizado a mí? ¿Cuál es el don que hay en mí? Que yo necesito avivarlo, como dice Timoteo. ¿Cuál es el don? Quizás muchos dirán, hermano, la verdad que yo no sé qué don tengo. Tantos que hay, la verdad que yo por más que escudriño, yo no sé cuál don es el que tengo en mí. Yo no hablo lengua, nunca he profetizado, nunca he sentido manos de espíritu, yo no tengo discernimiento tampoco, pero ¿cuál será entonces? ¿Será que en todos mis años solamente he sido sellado nomás? ¿Será que solamente lo he sentido de pasada? ¿O será que estoy lleno, pero todavía ni me doy cuenta en mi estado espiritual que yo vivo? ¿O verdaderamente usted fue bautizado y ni cuenta se ha dado? Poderoso. ¿Cómo podemos saber nosotros conforme a la palabra de esto? Pero una cosa que le quiero decir yo en esta hora, y espero que usted lo mantenga en su mente y en su corazón, que esto es más importante para el Señor Jesús el dar fruto del Espíritu que el tener dones del Espíritu. Mire qué importante es. Yo le repito eso, como bien recordamos, amados hermanos, en la palabra del Señor, según el libro de Gálatas 5:22, habla que los frutos del Espíritu son estos: el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Sobre tales cosas no hay ley, dice la palabra del Señor. O sea, cuando habla que hay frutos del Espíritu, es porque el Espíritu está ahí en nuestras vidas. Porque solamente el Espíritu de Dios nos hace a nosotros dar frutos. Si el Espíritu Santo de Dios no está en nuestras vidas, es difícil que nosotros demos los frutos del Espíritu. Es probable que hay gente, amados hermanos, que al inicio del Evangelio, cuando recién aceptaron a Jesús, quizás fueron bautizados en lenguas, quizás fueron bautizados en varios géneros de lengua, quizás profetizaban, quizás danzaban, quizás, ¿verdad?, tenían discernimiento de espíritu, tenían palabra de profecía, quizás tenían discernimiento de todo esto. Pero con el tiempo, solamente alguna vez se ha quedado nomás en la bulla. Ya no tiene la unción, ya no tiene el poder. Pero sigue hablando, sigue usando los dones. Por eso es que nosotros tenemos que enfocarnos bastante, amados hermanos, en los frutos del Espíritu, que son muy diferentes. Cuando hay frutos del Espíritu en nosotros, es porque el Espíritu de Dios está morando en nosotros. No solamente vino hace 20 años y lo bautizó y nosotros lo descuidamos y se apartó de nosotros. No, cuando hay fruto, cuando nosotros damos frutos del Espíritu, es porque el Espíritu todavía está vigente en su vida. Cuando usted, gloria a Cristo, usted puede entender a base de la palabra del Señor que su vida todavía está dando frutos del Espíritu. O sea, que usted puede dar seguridad de que el Espíritu mora en su vida. Como por ejemplo, el primero que mencionamos fue el amor. Si en su vida no hay amor, entonces no está el Espíritu de Dios en su vida. Porque el Espíritu Santo es el que da el fruto del amor. Y no un amor fingido, sino un amor fraternal, un amor de hermandad, un amor sincero, un amor que perdona, un amor que restaura, un amor, amados hermanos, en el cual nosotros mismos, gloria a Dios, nuestro corazón se quebranta por las cosas que pasan. ¿Por qué? Porque hay frutos del amor en nuestras vidas. ¿De qué me serviría a mí, como dijo, verdad, el apóstol Pablo en el carta a los Corintios?
que hable lenguas angelicales y entienda yo todos los discernimientos de lenguas que hay en esta tierra, pero si no tengo amor, ¿de qué me sirve? Dijo Pablo. ¿De qué me sirve? Sería como un metal resonante. Entonces vemos que para el Señor no hay que estar discriminando las lenguas, pero lo que está diciendo es que el amor traspasa todo esto, que el Espíritu Santo mora en el amor de las personas, en el amor por la iglesia, el amor por las obras, el amor por la santidad, el amor por la integridad, el amor por los perdidos, el amor por predicar una sana palabra, el amor por mantenerlos en pie en este santo evangelio. Entonces nosotros vemos, amados hermanos, que los frutos son muy, pero muy importantes en nuestras vidas. Después del amor sigue el gozo. Amados hermanos, por más que usted tenga los dones que tenga en su vida, pero si no tiene gozo, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve a usted tener gozo? También de tener cualquier otro, amados hermanos, terreno en su vida. ¿De qué le sirve que eche fuera demonios? ¿De qué le sirve que aquí lo use Dios predicando, enseñando, cantando y todo? Pero no tiene gozo. Ha perdido el gozo de su salvación. Como dice aquella palabra allá en el libro de Salmo 51:11. Cuando han perdido el gozo de la salvación. ¿De qué sirve que no haya gozo en su vida de estar en la casa del Señor? ¿Por qué? Porque no, entonces no estaría el Espíritu, porque el Espíritu es el mismo, el que da los frutos. Entonces entendemos, amados hermanos, que aunque usted profetice o haga lo que haga, aunque yo enseñe aquí en esta congregación, pero si no hay gozo en mi vida, allá se va a acercar el miércoles. Yo no sé por qué me metí este rollo yo. Poderoso Dios. ¿Por qué me comprometí en esa iglesia? Esa iglesia ni aprende nada. Porque no hay un gozo en mi vida. No hay un deleite en mi vida por venir a la casa del Señor y compartir la palabra con ustedes. ¿De qué sirve que, verdad, uno de los dones, verdad, de la palabra del Señor es el don de enseñar? ¿Pero de qué me serviría que tenga un don de enseñar si en mi vida no hay gozo? Mire qué tremendo sería. Amor, gozo y paz. Miren la paz, amados hermanos, lo que el Señor nos está exigiendo. Y un gozo, amados hermanos, una paz, la cual dice que sin paz y santidad nadie verá al Señor. Por eso la misma palabra del Señor nos dice en San Mateo, amados hermanos, que en aquel día me podrán decir que en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos y se cumplieron. Pero el Señor les va a decir: apartados de mí, malditos. Mire qué terrible, amados hermanos, porque sin paz y sin santidad nadie puede ver al Señor. Por más que nosotros le poseemos, por más que nosotros seamos dotados del ministerio, por más que nosotros seamos dotados, amados hermanos, en dones, mientras no hay paz en nuestras vidas y con el prójimo, no hay frutos en nuestras vidas. ¿De qué nos serviría a nosotros, amados hermanos, danzar aquí en la iglesia y venir y hablar varios géneros de lengua cuando usted viene peleado con su mujer o con su marido? Poderoso Dios. ¿Qué serviría, amados hermanos, a usted y a mí? ¿De qué le serviría a usted apantallar aquí en la congregación? Que es un hombre, una mujer de Dios. Pues usted sabe que en su hogar, amados hermanos, hay color de hormiga ahí. Poderoso Dios. Si se sabe que en su hogar, amados hermanos, no hay paz, no hay tranquilidad, ni para acostarse, ni para levantarse, no hay paz en su hogar. Pero en la iglesia algunas veces queremos aparentar que tenemos dones, que tenemos, amados hermanos, que han llamados del Señor. Pero el Señor nos ha dicho que sin paz y sin santidad nadie puede ver al Señor. Bendita sea la gloria de Dios en esta hora. Entonces vemos que los frutos, amados hermanos, son de suma importancia en nuestras vidas. ¿Por qué decimos esto? Porque hay un texto, una palabra del Señor, se me escapa en este momento, pero dice la palabra que los dones del Señor son irrevocables. Poderoso Dios. Usted puede haber recibido con gozo y con alegría. Usted puede tener en memoria el momento, el día y el lugar que el Espíritu Santo de Dios lo bautizó, quizás en un género de lengua o en cualquier otro don. Pero con el tiempo quizás usted se ha descuidado, ha dejado la oración, ha dejado el ayuno, ha dejado de congregarse como verdaderamente lo hace, pero de vez en cuando se activa el don de lenguas en su vida. Eso es porque la palabra del Señor lo dice que así son, que son irrevocables. Mientras usted tenga un toque del Espíritu Santo de Dios en su vida, el don se va a activar, pero eso no le garantiza que usted tenga el Espíritu en su vida. Poderoso Dios. Si no hay frutos, no está el Espíritu de Dios en su vida. Pero si nosotros combinamos
estas cosas en nuestras vidas, hermanos, no seríamos cualquier cristianos en esta congregación. Si nosotros, amados hermanos, mixáramos el tener buenos dones con buenos frutos del Espíritu, esta iglesia temblaría en el poder de Dios, amados hermanos. Pero ese es el problema que ha habido en muchas congregaciones hoy en día. Hay muchos, amados hermanos, muchos dones y todo, pero no hay frutos del Espíritu. Ese es el problema que hay en muchas, y más adelante vamos a ir hablando poco a poco. En este momento solamente le quiero dar a entender, gloria a Cristo. Ya vamos a hablar cada uno de los dones, cómo se hablan, cómo se practican, cómo saber si verdaderamente es del Espíritu. Porque algunas veces, hasta uno como viejo en la iglesia, uno no sabe ni qué hacer algunas veces con las personas que están en la iglesia. Uno no sabe si hay que liberarlas, o el Señor las está liberando, o si es que el Señor las está llenando. Uno no sabe nada algunas veces de lo que está pasando. Porque ni la persona misma sabe, mucho peor lo que está rodeándolo, qué es lo que está pasando. Poderoso Dios. Pero la misma palabra del Señor nos va a sacar a la luz en esta noche. Quizás no lo prediquemos todo en esta noche porque es un tema largo, pero poco a poco vamos a ir, amados hermanos, ¿verdad? Metiendo a la palabra del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. El Espíritu Santo de Dios, amados hermanos, hace varias labores en nuestras vidas, ¿verdad? Como quedamos, ¿verdad?, en los frutos del Espíritu. Hablamos un poco del amor, del gozo, la paz. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuál es el que sigue después, amados hermanos? ¿Ya se nos olvidó, amados hermanos? Pero gloria a Cristo, la paciencia. Miren qué tremendo esto, amados hermanos. ¿Será que habremos personas, amados hermanos, que creemos que tenemos dones, pero no conocemos la paciencia? Poderoso Dios. ¿Será, amados hermanos, que en las congregaciones, amados hermanos, habrá gente, amados hermanos, dotadas quizás de varios dones, pero no conoce lo que es la palabra paciencia en su vida? Qué tremendo es, amados hermanos, conocer a una persona de esa manera. Qué terrible es, amados hermanos, que aquella persona vive engañada en su vida, congregándose por años en una congregación, pero quizás es impaciente, no necesita de mucho para explotar, para que su carácter vuelva a salir a la luz. No necesita mucho, amados hermanos, para discutir con el marido, con la mujer. No necesita de mucho, amados hermanos, para dar un mal golpe a un niño, porque la impaciencia lo mata, amados hermanos. Hay gente que ni tan siquiera puede hacer las colas en el supermercado. Qué impaciente es, amados hermanos. Hasta pelea con los que están haciendo colas porque no tiene paciencia. Allá en medio de los impíos botamos tu testimonio por no tener paciencia algunas veces. Pero bien que tenemos dones en las congregaciones. Aleluya. Ve por qué es importante los frutos del Espíritu. Él va a dar testimonio de su vida. Por más que ustedes, amados hermanos, les arrastren esa falda y se lleven esa silla de paso, por más que yo esta corbata que me arrastra más, pero si no hay frutos en mi vida del Espíritu, yo no estoy en nada, amados hermanos, porque el Espíritu Santo, Él tiene que estar conmigo todo el tiempo. Tengo que estar sellado, tengo que estar bautizado, tengo que estar lleno y también tengo que sentirlo. Ahora, para llegar hasta ahí, amados hermanos, tenemos mucho camino por recorrer, pero en el nombre de Jesús lo vamos a lograr. Entonces, amados hermanos, la fe. Después de la paciencia viene la fe. Miren la fe, amados hermanos. Hay gente, gloria a Cristo Jesús, que tiene dones, pero al final de la jornada como que dudan. Bueno, lloré por el hermano que está muriendo, a ver si el Señor lo va a salvar. Miren, yo fui a orar por una gente ahorita, amados hermanos, que hablamos lenguas, 2 horas hablando, pero a saber si el Señor lo va a salvar. Poderoso Dios. Miren que tiene dones, pero no tiene fe. Qué tremendo lo que estamos haciendo, amados hermanos. Y la fe es el motor de nosotros, amados hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, uno de los pecados más grandes del cristiano, ¿sabe cuál es? Ser incrédulo. Estas señales seguirán a los que creen, dice la palabra del Señor. Estas señales seguirán a los que creen, a los incrédulos. Ellos solamente van a estar viendo, ellos solamente van a ser espectadores, pero estas señales les seguirán a los que creen, a los que tienen fe en mi nombre, echarán fuera demonios en mi nombre, harán muchas cosas mayores de las que yo he hecho en esta tierra. Pero para eso se necesita la fe. Poderoso Dios. Pero si aquí, amados hermanos, imagínense yo vengo aquí a enseñar a ustedes todo.
Y en mi casa, ¿y será que los hermanos algún día van a aprender? Poderoso Dios. Preocupado en mi casa, ¿y los hermanos será que aprenderían algo hoy? Entonces, ¿de qué me sirve a mí, amados hermanos? De caliarme en este lugar para que después yo venga a ser un incrédulo de la palabra del Señor. Entonces vemos cómo es necesario que usted, nosotros, cada uno de los que estamos aquí, averigüemos por nosotros mismos si en nosotros por lo menos hay uno de esos, ¿verdad?, frutos del Espíritu. Bendito sea el Señor. ¿Qué sigue después de la fe? La benignidad. ¿Qué es la palabra benignidad? Ser benigno. O sea, en otras palabras, amados hermanos, es ser amable, compasible con las personas. Aquella eficacia que muchos hemos perdido, amados hermanos, que quizás allá en los 90, en los 80, muchos de nuestros padres, amados hermanos, nos enseñaron buenos modales, nos enseñaron a respetar. Pero cuando no tenemos benignidad en nuestra vida, nos importa poco lo que pase, amados hermanos. Cuando hay un autobús lleno, amados hermanos, no está sentado y viene una mujer embarazada. El que no es benigno, ay, que se vaya parada, o sea, porque yo no le embaracé, mi mujer mía, ¿qué? No es capaz de darle el asiento, amados hermanos. Cuando no hay una benignidad en nosotros, cuando no somos benignos nosotros, podemos ver una anciana que está luchando por esa puerta, amados hermanos, y ay, que la abrazo la señora. Porque no hay una benignidad, no somos benignos con los demás, amados hermanos. Cuando hay una benignidad en nosotros, amados hermanos, nos preocupamos por aquellos que tienen problemas dentro de las congregaciones. Nos acordamos a la hora de llorar. Yo escuché que el hermano tenía un problema, Señor, yo no lo escuché muy bien, pero el problema que sea, yo oro por esta persona. Los que no son benignos, amados hermanos, les da igual que el pastor los convoque a oración, el pastor los convoque a ayuno, les da igual. Eso no es tener una benignidad en nuestros corazones. Y sobre todo la última, amados hermanos, que esta es tremenda, la templanza. ¿Cuál es la otra, amados hermanos? La bondad. Amor, gozo, paz, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Creo que templanza es el último. Gloria a Cristo Jesús. La templanza, amados hermanos, es una de las características que tenemos que tener todos los cristianos aquí, amados hermanos. Independientemente que tenga usted privilegios, independientemente que usted tenga un ministerio, independientemente de quien sea, amados hermanos, la templanza en nosotros es tan importante. Poderoso Dios. La templanza, amados hermanos. Nosotros que los que trabajamos en las construcciones, los que trabajamos, amados hermanos, no es cierto que nos encontramos con gente, amados hermanos, que le quita la paciencia a uno. La templanza, amados hermanos. Como que dice, amados, el tener el dominio propio. El tener paciencia para con los demás. Hay personas, amados hermanos, que aman al jefe cuando el jefe los ve bien. Cuando el jefe les da un aumento, es el mejor jefe que ha habido en todo el planeta Tierra. Pero cuando el jefe se pone de mal carácter, cuando el jefe lo regaña, ahí ya no los cuadra, porque no tenemos templanza. Si amamos a alguien porque nos conviene amarlo. Pero la misma palabra del Señor dice que hay que amar a nuestros amos, aún a los que son difíciles de poder trabajar con ellos. Es más, lo está exigiendo que a los que son difíciles, pues a esos. Porque amar a cualquiera que me dé un abrazo, yo le amo, amados hermanos, de aquí hasta el mundo. Pero amar a alguien que me aborrece, alguien que me ve acá arriba con deseo de que me bajen, alguien que me ve por ahí y se da la vuelta para no saludarme, el que pego es que no, ahorita voy a dar la vuelta yo y le voy a saludar entonces yo. Porque no tenemos la templanza, amados hermanos, y algunas veces es notable en nuestros rostros. Porque no hay una templanza en nuestras vidas. Quizás uno sabe, amados hermanos, que lo están confrontando con la mirada, pero nosotros también le ponemos cara seria al hermano y a la hermana. Porque no hay una templanza. Usted sabe que quizás es con usted la cosa. Usted sabe que están enojados con usted sabe que está herida aquella persona con usted, pero uno también le pone cara recia a la persona. Porque no hay una templanza en nosotros. Ya lo descontrolamos con una media mirada. A mí que ni me vaya a acercar a decirme nada a esta persona porque me va a conocer. Mire qué templanza la de nosotros, amados hermanos. Mire qué terrible templanza la que tenemos. Que con nada algunas veces, y aún algunas veces, dentro de la casa del Señor. Ahora bien, podemos entender, amados hermanos, que el trabajo del Espíritu Santo, amados hermanos, son varios.
No solamente es bautizarlos, ni llenarlos, ni hacer lo que se sienta. El Espíritu Santo tiene varias labores en nuestras vidas. Por eso es tan importante tenerlo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es quien los convence de todo pecado. Según el libro de, creo que San Juan 16, 18. Gloria a Dios. Es el que los convence del pecado. Gloria a Jesús. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda justicia y a toda verdad. Cuando está el Espíritu Santo, usted entiende usted por sí solo si verdaderamente el Espíritu de Dios mora en su vida. Pero cuando nosotros, amados hermanos, pecamos deliberadamente, cuando nosotros, amados hermanos, le damos un libertinaje al pecado, en ese momento se le olvidó que usted danza, que usted hace cosas, se le olvidó que usted bautizaba y sellaba con el Espíritu Santo, en ese momento se le olvidó que en usted hay un sentir y una llenura del Espíritu Santo. Entonces será que a la hora de pecar no hay una reprensión de parte del Señor. Pero si Él mismo dice la palabra en el libro de San Juan 16, 18, que Él mismo los hace entender del pecado. Entonces, si usted está acostumbrado a pecar cuando le pegue la gana, entonces usted es mentira que usted danza por danzar. Entonces es mentira que usted solamente habla lengua por hablar. No hay entonces en usted el Espíritu de Dios en su vida. Porque el que tiene el Espíritu de Dios, amados hermanos, se guarda en todo momento. Eso es lo que hemos hablado, amados hermanos, los frutos del Espíritu. Según lo que habla en el libro de Gálatas 5:22, tiene que estar en permanencia en nuestras vidas. Tiene que estar permanente en nuestras vidas. Ahora bien, amados hermanos, como hemos hablado, ¿verdad? Ya vamos a llegar dentro de la iglesia, ya casi no hay mucho tiempo. No sé por qué motivo, pero el tiempo ha corrido demasiado rápido. Gloria a Cristo Jesús. Una de las cosas, amados hermanos, que tenemos que entender nosotros es esto. ¿Cómo podemos nosotros saber si verdaderamente es el Espíritu Santo quien los tomó o quien los llenó en nuestras vidas? En las congregaciones a nivel mundial, en muchas iglesias, amados hermanos, en cualquier país del mundo, se ha dado un libertinaje horrible, un libertinaje terrible a lo que es el mover del Espíritu Santo en las congregaciones. Amados hermanos, hoy en día el blasfemar contra estas cosas es normal en muchas congregaciones. Pero tenemos que entender, amados hermanos, una cosa, que si el Espíritu Santo de Dios pone esos frutos en su vida, es porque en Él existen esas cosas. Entonces, en cada mover del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, tienen que ir relacionados los frutos en Él. Pero en la actualidad, amados hermanos, se hace de diferentes maneras. Ahora bien, usted tiene que entender que el bautismo o la llenura del Espíritu Santo de Dios, eso usted se lo va a ganar personalmente, con un corazón contrito y humillado. Eso usted se lo va a ganar humillándose. Eso usted se lo va a ganar buscándolo en ayuno y en oración. Eso usted se lo va a ganar cada vez que usted se aparte del pecado, cuando usted alcance a un estado espiritual donde el Señor ya deposita algo personal en su vida. Esa es la manera que la palabra habla. Esos son los requisitos que hay de parte de Dios para una persona que diga que quiere estar lleno de la presencia del Señor. En la actualidad, ya no se gana de esa manera las personas, los dones o los ministerios dentro de las congregaciones. Uno de los errores grandes que alguien puede cometer es financiar la llenura del Espíritu Santo. Estamos hablando de lo que el tema de esta enseñanza es el bautismo en el Espíritu Santo. Uno de los peores errores que cualquiera de nosotros puede caer es escuchar la voz de un falso maestro o un falso pastor, un falso profeta que venga y quiera financiar los dones y ministerios en su vida. Tenemos que entender, amados hermanos, que los dones se ganan conforme a usted su sometimiento, como hemos hablado. Pero en las iglesias de hoy en día, amados hermanos,
se está ganando de una manera horrible, espeluznante, de una manera, amados hermanos, antibíblica. Venga usted. ¿Quiere hablar en lenguas? ¿Quiere algún don usted? Siempre, pastor. Eso es lo que están haciendo hoy en día, amados hermanos. Lastimosamente eso es lo que están haciendo hoy en día. Es financiar lo del Señor. Están cayendo en un pecado tan horrible, amados hermanos, el cual los mismos apóstoles lo aborrecieron en su tiempo. Según se relata la palabra del Señor, allá en el libro de los Hechos, 8:20 en adelante, de un hombre llamado Simón, el mago, que hacía grandes, amados hermanos, cosas grandes y engañaba a toda la gente. Y la gente dice que se agrupaba para escuchar las mentiras de aquel hombre que hacía. Pero Felipe predicaba la palabra del Señor, lleno del Espíritu Santo de Dios. Felipe enseñaba la palabra del Señor, tanto así que ellos vieron la necesidad que había en ese momento y llamaron a Juan. Los mandaron a llamar. Y aquellos, amados hermanos, dice que cuando ellos llegaron, tanto era la unción que tenían estas personas, que cuando ponían las manos sobre los cristianos, dice que ellos recibían varios dones, sobre todo el hablar en lenguas. Entonces aquel hombre llamado Simón el mago le encantó eso y le pareció algo bonito y le pareció algo llamativo el querer, amados hermanos, hacer lo mismo. Dice que todos creyeron y también juntamente con ellos dice que también creyó, también hizo creencia a la palabra del Señor Simón el mago. Mas sin embargo, con el tiempo estos discípulos siguieron haciendo lo mismo, poniendo manos sobre las personas y recibían el hablar en lenguas y otros dones. Y este hombre se atrevió a hacer algo tan espeluznante en ese momento. Ofreció dinero para que ese poder que tienen ustedes, cuando yo ponga las manos, ellos también lo reciban. Aquellos hombres llenos del temor y de la unción y el poder de Dios, perece tú con tu dinero, porque el don de Dios no se vende, ni se obtiene con dinero. Perece tú con tu dinero, porque el don de Dios no se vende. Esa es la palabra que se merecen todas aquellas personas que creen que por medio de pacto, por medio de siembra, por medio de hacer cosas a la ligera, amados hermanos, para obtener un don en la iglesia. Eso no es lo que la palabra del Señor enseña. Eso no es lo que la palabra nos dice, amados hermanos. Pero lastimosamente muchos cristianos están cayendo redonditos, amados hermanos, a estas situaciones. Hombres hoy en día que tienen ministerios a base, amados hermanos, de siembras. Hombres que pactan, amados hermanos, y por medio de un pacto ya son ministros, ya son pastores, amados hermanos, ya son apóstoles, son profetas, son maestros, porque pactaron en un lugar y Dios les entregó algo. ¿Quién dice que la palabra del Señor, alguien puede, amados hermanos, negociar con Dios con dinero para mantener, amados hermanos, un don, un ministerio, un talento? No, amados hermanos, primeramente los ministerios, Dios sabe a quién se lo va a dar. El llamado lo hace Dios para dar los ministerios. La llenura, amados hermanos, los frutos del Espíritu, el mismo Espíritu hace que la persona los dé. Los dones del Espíritu, el mismo Espíritu Santo es el que llena a la persona, amados hermanos. No necesita de ofrenda ni nada de eso, amados hermanos. Mentiroso aquel hombre, aquel pastor que diga que por medio de una ofrenda usted va a recibir un don. No es eso lo que la palabra del Señor diga. Perece tú con tu dinero, porque el don de Dios no se vende. Y ahora Dios tal vez te quite tu pecado, tal vez te perdone, porque lo que has dicho es en gran manera mal. Mire, amados hermanos, me imagino la sorpresa que se ha llevado aquel hombre. ¿Saben qué dicen los apóstoles de hoy en día, los grandes apóstoles de hoy en día, amados hermanos? Que se equivocó Juan en ese momento, que hubiese recibido la ofrenda del hombre, porque no era un soborno, era una ofrenda, dicen ellos. Mira a lo que llegan esta gente, amados hermanos, con tal de recibir dinero. Decir que aquellos hombres de Dios se equivocaron. Si esa gente, amados hermanos, caminaba en el Espíritu de Dios, amados hermanos. Si esta gente, amados hermanos, dice que ni aún esta tierra fue merecedores que ellos caminaran en esta tierra. De la unción, la santidad y la entrega que esta gente tenía. Para que un impío y el diablo hoy en día diga que ese hombre se equivocó con lo que dijo. Porque por amor al dinero, amados hermanos. Porque saben que iglesias redondas de 5,000, 10,000 miembros están cayendo redonditos en esos negocios, amados hermanos. Pero nosotros tenemos que esforzarnos para ser, amados hermanos, llenos de la presencia del Señor. Ahora bien, ya hablamos que para recibirlo, para recibir el Espíritu es por medio de la entrega, del ayuno, la oración, la santidad y de todos los requisitos que la palabra dice. Ahora bien, ¿cuáles serían, amados hermanos,
el mover que hubiera en una iglesia si verdaderamente el Espíritu de Dios es el que ha tomado a una persona. En las congregaciones, amados hermanos, en muchas iglesias se hacen unos revolú muy grandes. Cuando está la danza, cuando están, amados hermanos, los instrumentos, cuando está la música, amados hermanos, hay congregaciones que ya son payasadas las que se hacen. Ya son aberraciones las que se hacen. Que muchos, amados hermanos, hoy en día ya no danzan en las congregaciones de gozo y de alegría. Ahora bailan. Ahora, amados hermanos, hasta se tiran sus pasitos duranguenses uno con el otro ahí. Y dicen que es del Espíritu. Y que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y Dios lo que hacen, amados hermanos, es retorcer algunos textos de la palabra del Señor para darle libertad o para darle un libertinaje a la carne. Y entonces cuando uno llega a una congregación de eso, si uno se descuida, también anda yendo el trencito agarrado con las manos de todos los jóvenes por todo alrededor de la iglesia. Si uno se descuida, también anda ahí, amados hermanos. Y muchos, amados hermanos, muchas congregaciones que en los 90, allá en los tiempos antiguos, amados hermanos, eran iglesias de sana doctrina, donde se cuidaba aún hasta el vestuario de las mujeres, pero hoy en día, amados hermanos, se ha convertido en un libertinaje terrible esta situación. Donde ya no se sabe nada, amados hermanos. Hay congregaciones donde hablar en lenguas para ellos es algo tan normal que hasta les enseñan a algunos pastores cómo hablar en lengua a los miembros. Hay congregaciones que han llegado hasta esa ignorancia, amados hermanos, de enseñarle a un hermano cómo hablar en lenguas. ¿Será eso del Espíritu, amados hermanos? ¿Quién le enseña al Espíritu de Dios una lengua angelical? ¿Quién le puede enseñar al Espíritu de Dios lo que va a hacer en una persona? Para que yo diga, venga hermano, le voy a enseñar cómo hablar en lengua. Yo le voy a decir esto y usted repítalo después de mí. Mire lo que han llegado a las congregaciones, amados hermanos. Y parece que fue una mentira, un exageramiento, pero es una realidad que se está viviendo, amados hermanos. Muchas congregaciones, amados hermanos, están cayendo en ese error tan terrible. Iglesias enteras cayendo, amados hermanos, en pique por pastores que no estudian la palabra. Pastores inmaduros, amados hermanos, que lo que escuchan, lo que otro pastor le dice que haga, eso lo hacen. Y no meditan en la palabra. Si verdaderamente el consejo que le está dando es de la palabra del Señor, no meditan en la palabra. Si verdaderamente están en línea o ya se han saltado, amados hermanos, la palabra del Señor. Esto de hablar en lenguas, amados hermanos, en muchas congregaciones se ha salido de contorno. Poderoso Dios. Hay quienes dicen, amados hermanos, otro error tan grande que yo he escuchado. Yo cuando oro al Señor, yo le oro 1 hora y después le oro 2 horas en lenguas. Amados hermanos, el que habla en lenguas no tiene el control de eso. Usted ni sabe a qué momento el Espíritu de Dios lo va a llenar a usted y te va a hablar en lenguas. Usted puede estar hasta acostado y si el Espíritu de Dios en ese momento lo quiere que hable en lenguas, lo va a levantar de esa cama hablando lenguas. No es una cuestión de que usted lo puede dominar. Que yo venga y le esfuerce aquí para que usted le escuche. Esa es una niñería espiritual, amados hermanos. Que yo venga y hable una lengua y le esfuerce para que usted venga y diga, qué espiritual es el hermano Edgar. Qué espiritual es ese hombre, cómo habla lengua. Cuando Dios sabe, las estás esforzando, dijo. Poderoso Dios. Las estás esforzando. Y eso es lo que pasa algunas veces en unas congregaciones, amados hermanos. Que los predicadores algunas veces, amados hermanos, dicen, hermanos, ya oramos en nuestro idioma, ahora vamos todos nosotros los que estamos aquí, vamos ahora a orar en lenguas. Y todos los que están ahí, amados hermanos, hacen la repetidera que hace que el pastor solamente habla y después repiten lo que están abajo. Imaginen lo que estamos cayendo, amados hermanos. Los dones del Señor los estamos convirtiendo, amados hermanos, en chantaje para la iglesia. Y después la gente se va y cree que está espiritual por hablar lenguas. Aquellas personas se van, según ellos, llenos del Señor, porque hablaron lenguas. Y eso no es del Señor, amados hermanos. Ahora bien, ¿cómo podemos saber nosotros entonces, conforme a la palabra del Señor? ¿Cómo podemos estar seguros nosotros de lo que se está moviendo dentro de esta congregación? No quiero hablar de las otras, sino de esta congregación. ¿Cómo podemos estar seguros nosotros que lo que se está moviendo dentro de la iglesia, o personal, individualmente, en cada uno de nosotros, es el poder de Dios? Vamos a la palabra, vamos al libro de los Hechos 2. Bendito es el Señor. Ya casi nos vamos, hermanos. El tiempo no nos va a dar, pero si el Señor no ha venido el siguiente miércoles, vamos a seguir. Gloria a Cristo Jesús.
Bendito es el Señor. Lo tenemos. Libro de los Hechos 2, 1 en adelante. Cuando llegó el día Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio, que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Vamos a pausar ahí, amados hermanos. Mire que primeramente dice que estaban todos unánimes. La palabra unánime es juntos, en coinonía, en integridad los unos con los otros. Esta gente estaba en un solo sentir. Cuando hay un mover del Espíritu Santo de Dios, amados hermanos, tiene que haber una unión en una congregación. Cuando hay una unión en la congregación, eso quiere decir que hay un orden. Cuando hay un orden, el Espíritu Santo de Dios empieza a manifestarse en las personas. ¿Por qué? Porque están unánimes, juntos. Es cuando nosotros, amados hermanos, algunas veces decimos, ¿por qué será que la alabanza estuvo buena? La alabanza estuvo, pero no sé, pero como que al mismo tiempo, como que había una opresión abajo. ¿Sabe por qué? Porque no estamos algunas veces unánimes. Algunas veces por eso sucede, algunas veces, amados hermanos, que es probable que quizás los músicos se preparen tanto para traerlos, amados hermanos, un avivamiento a la iglesia. Pero si usted y yo no venimos unánimes, no va a pasar nada en este lugar. O viceversa. Si nosotros los que venimos allá con el deseo, amados hermanos, de recibir algo de Dios, pero los que están acá arriba no se preocupan por traerles algo bueno, entonces viceversa, chocan las dos cosas ahí. Pero esta gente estaba unánime, estaban juntos en un solo sentir. Ellos estaban esperando, porque sabían que Jesús les dijo que se fueran a ese lugar. Les había indicado a 500 personas que se fueran para ese lugar, pero de 500 personas solamente llegaron 120 a ese lugar, al aposento alto. Pero esos 120 que llegaron estaban atentos, amados hermanos, porque sabían que ese momento iba a llegar. Y ese tiene que ser el deseo de nosotros en cada culto. En cada culto, amados hermanos. No solamente en el culto del domingo, no, sino que en cada culto. En el culto de oración, amados hermanos, no sé cuántos han ido tristes, pero como que no sentimos el Espíritu Santo y uno se preocupa. Dios mío, yo en este culto yo no puedo sentir tu presencia. ¿Será que pequé, Señor? ¿Qué pasa? Pero yo no siento ni siquiera un escalofrío de este culto. Entonces uno escudriña. ¿Será que no estaba unido yo con la oración? ¿Será que mi mente se puede divagar en otro lado y solamente mi cuerpo estaba ahí? Entonces esta gente estaba unánime, junta. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Pero cuando hay una desunión, cuando estamos, amados hermanos, en las 110 y las 220, cuando estamos peleando, amados hermanos, algunas veces hasta hay competencias. A ver quién habla más lenguas, a ver quién grita más, a ver quién profetiza más. Y caemos en un error horrible, amados hermanos. Muchas veces hemos caído a los cuales, conforme a las enseñanzas, yo sé que vamos a entender, amados, que no es esa la situación. No se trata, amados hermanos, de que quién habla más lenguas. No se trata, amados hermanos, de quién hable más fuerte. Esto se trata de que se sienta, de que se transmita el poder de Dios. Ellos dicen que estaban, ¿verdad?, unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio. ¿Se recuerda lo que escribimos, lo que identificaba el Espíritu Santo? Dice que la configuración es, dijimos que era una paloma. ¿Qué más dijimos? Fuego, agua, aceite y el viento que estamos hablando ahí. O sea, cuando usted dice que son lenguas del Señor, usted tiene que sentir lo que esta palabra le está diciendo en este momento. Usted tiene que sentir un viento en su vida que sopla. Usted tiene que sentir corrientes de ríos, de agua viva que corren por su ser. Usted tiene que sentir que verdaderamente algo está pasando en su vida. Poderoso Dios. Entonces vemos que aquí la palabra dice que como un viento recio. Aleluya. Si usted no siente nada, a la hora de lanzar, siéntese, por favor.
Poderoso Dios. Si usted no siente nada a la hora de las lenguas, siéntese por favor. Poderoso. Si usted va a profetizar y no siente absolutamente nada, por favor siéntese. Tiene que fluir en su vida, tiene que sentir en su vida un mover del Espíritu Santo para que usted venga y sea de administración en la congregación. Poderoso Dios. Bendito es el Señor. Y dice que como un viento recio que soplaba. Poderoso. ¿Cuántos aquí hemos experimentado ese soplo del Espíritu Santo de Dios? Algo que es inexplicable. Aunque yo trate de explicarle a usted cómo se siente ese viento, yo no tengo palabras para explicarle a usted lo que se siente, que el Espíritu Santo de Dios ponga el soplo de vida en nuestras bocas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Solamente los que han experimentado eso pueden entender lo que es este soplo del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Poderoso Dios. Aleluya. Cuando están, amados hermanos, ese soplo del Señor, gloria a Cristo Jesús, como del cielo, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, para identificar la llegada del Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas. ¿Por dónde entra? ¿Por dónde entra? Entra como un viento, pero ¿por dónde entra? Por la cabeza. Mire qué interesante, amados hermanos, que da aquel énfasis que viene desde el cielo. Amados hermanos, tenemos que entender esto. ¿Sabe por qué? No es tanto, amados hermanos, en el área secular, sino en el área espiritual. Cuando entra por nuestra cabeza, eso quiere decir que nos toma el control absoluto de nuestras vidas. Eso no quiere decir que usted, amados hermanos, va a estar danzando y con la mente en su casa, no. Si entró por su cabeza, que tomó control de su cuerpo, tomó el control de su mente, tomó el control de su corazón, tomó el control de todo su ser. Por eso dice la palabra que entra por arriba de nuestras cabezas, porque ahí, amados hermanos, es que toma el control completamente. Poderoso Dios. Ahora bien, nadie pierde el conocimiento, amados hermanos. Sí, amén. Al no ser que sea algo pero súper sobrenatural en nuestras vidas. Tienen que entender esa parte también, amados hermanos, porque todos ellos, los que estaban aquí en este lugar, la mayoría de ellos hablaban lenguas. Muchos de ellos hablaban lenguas en ese momento. Y los que estaban afuera, los que estaban de espectadores a su alrededor, ellos decían: esta gente está lleno de monstruos. Pero no entiendo cómo es posible que ellos sean de otro lugar y hablen en mi lengua. O sea, en otras palabras, podemos entender, amados hermanos, que el hablar en lenguas no solamente es una lengua angelical extraña que nunca hemos escuchado. Es probable que en medio de nosotros usted pueda hablar hasta chino, alemán, ruso. Usted puede hablar una lengua natural de esta tierra. O sea, usted no se vaya a sorprender el día que usted sea tomado en el Espíritu y quizás no habla ninguna palabra en inglés y el Señor lo pone que usted le ore en inglés. Y usted puede decir: bueno, yo nunca he hablado inglés. Pero eso es algo que puede llegarse a pasar. Usted puede decir: yo nunca he hablado chino y no sé, pero como que hablo como en chino, hablo como en árabe. Poderoso. O quizás, amados hermanos, puede hablar un dialecto de un pueblo, amados hermanos, lejano, pero el Señor le place. Eso se puede llegar a dar el caso también. No solamente tiene que ser, verdad, una lengua angelical desconocida, verdad, al oído del hombre, sino que también puede darse en una lengua secular. Alguien quizás que los visite por ahí, amados hermanos, quizás, verdad, un alemán o un ruso. Y si el Señor le place que aquí, por aquí, venga alguien y le profetice, quizás en la lengua de él, ese hombre puede quedar sorprendido, como es este que siendo de Salvador, de Honduras o Guatemala, puede hablar en ruso. Pero la palabra lo respalda que sí se puede hacer. La palabra nos dice que esta gente quedaron atónitos, quedaron sorprendidos, porque esta gente, siendo de otro lugar, hablaban la lengua materna que tenían ellos. Si nunca la han aprendido, nunca se los ha escuchado. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo de Dios hace muchas cosas. Ahora bien, cuando yo le digo a ustedes que las personas que son bautizadas en el Espíritu no pierden el conocimiento. Poderoso. Gloria a Cristo Jesús. Muchas personas, amados hermanos, cuando dicen que están hablando, que están danzando, muchas personas que les agarran por danzar. No le estoy diciendo que es malo, ni le estoy haciendo tropiezo, ni le estoy diciendo que no lo hagan, no, de ninguna manera.
Escritura. Una de las cosas, de los deseos de mi corazón, es que aquí haya, amados hermanos, manifestaciones del Espíritu Santo. Uno de mis deseos es eso, amados hermanos. Y creo que el deseo del pastor y de todos los que estamos aquí es eso, que aquí hayan manifestaciones del Espíritu Santo, Dios. Pero queremos evitar también que hayan emociones y fanatismos. Poderoso Dios. Ya su nombre. Poderoso Dios. Ya se pudo hacer las cosas, amados hermanos, pero el tiempo ya nos está yendo los hitos del reloj. ¿Pero qué? Cuando hay personas, amados hermanos, que algunas veces danzan en las congregaciones, algunos creen que pierden el conocimiento Poderoso. y que no saben lo que hacen y empiezan a quedar manotadas a diestras y a siniestras, Poderoso Dios. que los sugieren no hayan que hacer con esa persona. Se lo puedo asegurar con la palabra que eso no viene del Espíritu de Dios. Poderoso Se Dios. lo puedo asegurar, amados hermanos, con la palabra y en el lugar donde estoy parado, que eso no viene del Espíritu de Dios. Hay personas, amados hermanos, miren, en una ocasión yo fui a una campaña a un lugar, era aire libre, amados hermanos, esa campaña era aire libre, y yo me recuerdo de una mujer, amados hermanos, que empezaron las alabanzas, amados hermanos, que la mujer empezó a aplaudir, y cuando menos se acuerda, amados hermanos, en ese lugar había un montón de charcos de agua, lodo, amados hermanos, y un montón de cosas malas. Y aquella mujer supuestamente empezó a danzar y empezó a revolcarse, amados hermanos, de una manera descabellada, de una manera brusca, de una manera, amados hermanos, alocada. Empezó a dar vueltas, amados hermanos, se llenó hasta la boca, se llenó el pelo de lodo. Quedó desnuda, se le cayó la falda, solamente quedó en calzón aquella mujer. Dígame usted, ¿será del Espíritu eso? ¿Será del Espíritu, amados hermanos? Daba hasta pena, vergüenza, amados hermanos. Aquel montón de gente, en vez de estar enfocados en alabanza, lo que estaban ahí en un show viendo qué hacía aquella hermanita por todo desde ahí. Y nadie tuvo el valor de decirle nada a la hermanita. Poderoso. ¿Y qué es lo que decía? Que ella perdió el control y que no sabe lo que pasa. Mentiras, amados hermanos. Mentiras. La persona que diga que danza y que pierde el conocimiento cae y de repente hasta se lleva un niño de paso y lo golpea o lo que suceda. Eso no puede pasar en alguien que diga que es espiritual. Poderoso Dios. Una mujer, amados hermanos, que caiga despatarrada ahí, amados hermanos, y los hermanos quedan asustados a ver que mira, eso no es del Espíritu de Dios. Jamás, amados hermanos. Nunca el Espíritu Santo te va a hacer danzar para avergonzarte. Sí, amén. Nunca el Espíritu Santo de Dios va a hacer danzar a una mujer para que los hombres estén viendo a ver qué están viendo ahí, amados hermanos. Poderoso Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios usa a alguien, amados hermanos, ese se transmite. Como María cuando agarraba el pandero. Dice que María agarró el pandero en alegría. Y junto cuando sentían la unción, cuando sentían el poder de Dios, dice que las concubinas de Israel también tomaron sus panderos y empezaron a danzar juntamente con ella. Porque cuando es un mover del Espíritu Santo, eso se transmite, amados hermanos. Uno no quiere que eso pare. Bendita sea la gloria de Dios. Porque, amados hermanos, tenemos que ser cristianos netos, amados hermanos. Cristianos que dejemos una huella cada vez que hagamos algo, amados hermanos. Que uno diga, yo quiero danzar como ese hermano, yo quiero danzar como esa hermana, yo quiero sentir lo que esa hermana siente, yo quiero sentir ese gozo de la salvación de aquella mujer y aquel hombre tiene. Lo que feo fuera, Dios mío, él quiere danzar otra vez, mejor me voy. Poderoso Dios. Que ya no saben ni qué hacer, amados hermanos. Tienen que ser danzas, amados, donde le transmitan el poder a los demás que estamos ahí, amados hermanos. Que uno se sienta avergonzado, Dios mío, yo tantos años y nunca tan siquiera un brinco puedo pegar. Me duele la rabadilla, los tobillos y todo lo demás. Pero cuando hay, amados hermanos, cuando es un mover del Espíritu Santo, Dios, puede ser una ancianita de 100 años ahí, amados hermanos, puede ser una ancianita que tenga unos 90 años, amados hermanos, que con un bastón se para, pero en ese momento bota el bastón y empezaría, amados hermanos, a dar gritos de alegría, danzando en el Espíritu, amados hermanos. Pero cuando son jovencitas carnales, amados hermanos, lo que andan viendo es impresionando al novio para que digan que son espirituales, pero no, el Señor desde arriba dice, eso no me agrada. Bendito es el Señor. ¿Por qué cree usted ahora que hay estas danzas, amados hermanos? Hasta coreografías hay en los altares. Y según en el espíritu, las jovencitas. Hasta el cochor es pequeñito, las jovencitas. Y los hermanos de abajo, cada quien con su teléfono grabando. Poniéndole zoom al teléfono para ver más cerca ahí. Miren lo que hemos llegado, a las sinvergüenzadas que hemos llegado hoy en día en estas congregaciones, amados hermanos. Jovencitos danzando, amados hermanos, allá abajo.
Bendita sea la gloria de Dios. Y lo que toman algunos textos de Esther, que ella lanzaba al frente del palacio y que se ponía algo en sus manos y daba vuelta, es cierto. Poderoso. Es cierto que lo hacía, pero no lo hacía en la carne. Sí. Y lo hacía con un propósito personal. Sí, amén. Ella lo hacía para beneficio, para salvar al pueblo del Señor. Ella lo hacía con un corazón dispuesto para Jehová. Poderoso Dios. Lo hacía de una manera, amados hermanos, que yo no creo que haya sido una danza sexual, amados hermanos, donde quedemos ingridos nosotros viendo a ver qué miramos. No, cuando es una danza en el Espíritu, cuando es una persona que verdaderamente está derramando su alma delante del Señor, nosotros vamos a decir, wow, qué culto el que hubo hoy en día. Quedamos, amados hermanos, con el deseo de seguir. Gloria a Dios. Vamos a seguir hasta, ¿verdad?, el siguiente viernes, amados hermanos. Yo sé que está buena la invitación, pero quiero dar unos minutos por si hay alguna pregunta de lo que hemos hablado. Si tiene alguna pregunta, tratar de la manera, ¿verdad?, de ser lo más corto y preciso para que le demos oportunidad a otro hermano si acaso hay alguna pregunta. ¿Hay alguien entre nosotros que tiene alguna pregunta, amados hermanos? Bendito es el Señor. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Les quedó bien claro lo que es, verdad, el sello, el bautismo, el ser llenos y el sentir? Y la diferencia de lo que es tener los dones y el tener los frutos del Espíritu, ¿verdad? Espero que usted quede claro de estas situaciones, porque hay unos que están traumados algunas veces, amados hermanos, porque quieren hablar lenguas, ¿verdad? En el otro miércoles el Señor ha dicho que vamos a hablar de todas estas cosas, amados hermanos. ¿Qué tan importante es para la salvación, ¿verdad?, el tener dones o no tener frutos? ¿O cuál es el más importante de todo? Vamos a ir hablando poco a poco, amados hermanos, pero quiero darle un tiempo a usted si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, o si quiere añadirle un poco a esto. Gloria a Cristo Jesús. Tenemos un par de minutos. Gloria a Cristo Jesús. ¿No tenemos? Hermano Santiago. Gloria a Cristo Jesús. Para los que te escucharon, la pregunta del hermano es que si es lícito cuando alguien anda danzando que anden 2 o 3 personas ahí cuidándolo. Es una buena pregunta. En muchas congregaciones se usa, amados hermanos, por decir así, esa área. Y la pregunta que le van haciendo es que si es lícito, que si es permitido, o si es abogado por la palabra. Yo he pensado esto, amados hermanos. Cuando una persona danza en el Espíritu, por decir así, cuando una persona verdaderamente está con el gozo de su salvación, yo no creo que ocupe ayuda para que la anden cuidando. Yo creo que el Señor mismo le va a abrir camino en medio de esas bancas. Yo creo que el Señor mismo, amados hermanos, va a tener el cuidado de que aquella persona transmita ese gozo de la salvación. Yo creo que el mismo Señor, el mismo Espíritu, amados hermanos, aunque aquella persona quizás tenga sus ojos cerrados, pero el Señor la va a guiar, la va a encaminar si es un hombre o una mujer, y también va a tener movimientos espirituales, o sea, movimientos que verdaderamente no atraigan nuestra carne, ¿verdad? Pero cuando ya conocemos, algunas veces, no digo por nadie de aquí en personal, no, nada de eso, pero en muchas congregaciones se hacía eso, porque recordemos que siempre hay emociones y fanatismo entre las personas, entre jovencitas quizás que tienen faldas cortas y empiezan a danzar, la falda se les levantaba, cuando caían, ¿verdad?, con sus piernas abiertas, muchos corrían, pero yo creo, amados hermanos, que eliminando eso, se miraría verdaderamente quién es de Dios y quién no lo es, ¿verdad? Que sería una espada de doble filo también, pero yo creo, amados hermanos, que si nosotros, ¿verdad?, yo sé que los sugieres son los que más tienen ese problema, que a veces no saben qué hacer, pero yo creo, amados hermanos, que una persona, ¿verdad?, que lo haga en el Espíritu, yo no creo que ocupen ayuda de nadie, ¿verdad? Y más bien, si verdaderamente lo fuera en el Espíritu, ni que se le acerque otro, porque también se va a activar con ella, o con él. Gloria a Cristo Jesús. ¿Alguna otra pregunta, amados hermanos? Gloria a Dios. Es lo que estamos hablando, amados hermanos, que en muchas congregaciones se ha salido de contorno todo esto. En muchas congregaciones se ha salido, amados hermanos, de las manos de los pastores, aunque lo que el hermano dice es cierto. Mire, si uno se pone a ver en YouTube muchas tonterías, amados hermanos, uno hasta pecando creo que sale ahí. Hay una que está danzando, agarran un florero y se lo llevan danzando por toda la congregación ahí. Hay quienes hasta agarran una pareja ahí, amados hermanos, y se ponen hasta a danzar con la otra persona.
Porque si le damos libertad a esta carne, amados hermanos, en vez de ser, amados hermanos, una congregación para santidad, aquí se va a convertir en otra cosa menos en casa de Dios. Porque si es, amados hermanos, si le damos libertad a esta carne, amados hermanos, esta carne, amados hermanos, no necesita de mucho. Es más, el mismo apóstol Pablo dijo que él no le tenía tanto miedo al diablo, sino a la carne que caminaba en él. Y así también en muchas congregaciones, amados hermanos, el temor no es lo que el diablo haga, sino la libertad que nosotros le demos a esta carne. Gloria a Cristo Jesús. La última pregunta, amados hermanos, para poder terminar. Gloria a Cristo Jesús. ¿Alguna pregunta? Hermano Mariano, gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira la pregunta que el hermano está haciendo para los hermanos que no escucharon. El hermano, lo que hace, la pregunta del hermano es esto: que qué tanto respaldo bíblico o qué tanta responsabilidad tiene una persona que un predicador venga aquí y sople, según él, para transmitirle el Espíritu Santo a esta persona. ¿Qué texto tomaríamos para avalar lo que esta persona hace? Es como, somos personas imitadoras de por siempre, amados hermanos. Nosotros algunas veces lo que vemos lo queremos practicar, y quizás una persona en una vida quizás lo hizo y otro lo hizo, y eso se ha hecho, amados hermanos, verdad, algo muy normal en algunas congregaciones. Pero lo que dice la palabra del Señor, que dice que el Señor mismo es el quien da el Espíritu de Dios, ¿verdad? Él mismo lo pone en las personas, como dice la palabra de Dios allá en el libro de San Mateo 3:11, que es Él mismo el quien envía el Espíritu a las personas. Esas personas que hacen esas cosas, hermanos, verdaderamente para mí no lo hacen bien, no tienen corrección, no tienen ningún fundamento. ¿Por qué? Porque para mí, amados hermanos, al no ser que yo tenga el discernimiento de espíritu y que yo le conozca la vida a alguien y que le diga, hermano, lo que tú estás esperando hoy lo vas a recibir, y que Dios mismo me diga, hoy lo va a recibir, sabrá Dios cómo lo va a hacer. Pero como digo, tendría que ser una persona muy espiritual, una persona que, verdad, para que yo sepa la vida de alguien y que le diga, ven, en esta noche vas a recibir un don o vas a recibir una palabra, y que venga yo y sople, según yo, el aliento del Espíritu Santo. Esa es una espada del filo, la cual yo no considero que a alguien se le sea lícito hacerlo, amados hermanos, ¿verdad? En la palabra del Señor, quizás ellos algunas veces creo que se avanzan, hermanos, al valle de los huesos secos. Gloria a Dios. Bueno, no hay ningún texto donde ampare tal cosa. Lo que la palabra del Señor dice que es por la imposición de manos, que ahora nosotros lo podemos obtener. Es por medio de la imposición de manos es que una persona puede obtener los dones, porque Pablo lo que hacía, dice que cuando iba a una iglesia, dice que él ya sabía el problema que había y que cuando llegase a tal iglesia le iba a dar los dones a cada quien cuando él pusiese sus manos. También en el libro, ¿verdad?, de Primera de Timoteo, también habla que es imponiendo las manos en alguien como va a recibir el Espíritu Santo según sea la llenura de la persona. Ahora, que sople, eso creo que solamente le corresponde al Señor Jesús. Creo que eso solamente le corresponde a Él, porque Él es el Dios, ¿verdad?, de los espíritus, como dice ya en la palabra en el libro de Isaías 11:6 en adelante, que dice que Él es el Dios de todo espíritu, ¿verdad?, especialmente del Espíritu Santo. Él es el mismo, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros no es lícito, amados hermanos, que, ¿verdad?, en nuestras congregaciones pase eso y que alguien quiera soplarle a ustedes, por decir así. Creo que lo que la palabra del Señor nos manda es en la imposición de manos para sanidad, ¿verdad?, y para recibir dones y para recibir ministerios,
Aunque el Antiguo Testamento no era con imposición de manos, sino que ungiéndolo con aceite. Pero en el Nuevo Testamento es por medio de la imposición de manos y no soplando, ni pegándole con un saco a alguien o haciendo locuras de las que hoy en día se miran. Gloria a Cristo Jesús. Hermano, yo tengo una pregunta. Hermana, gloria a Dios. Fíjate que no sé si me voy a lograr explicar, pero una vez que me invitaron cuando hicieron 3 vigilias, para que hicieron o 3 días de campaña con el hermano Sergio Juárez, que estaba recién en la obra cuando le hicieron, no sé si fue en una escuela que lo hicieron, pero yo andaba muy enferma y estaba pasando una prueba que nadie la sabía. En ese momento, o sea, el Espíritu Santo, cuando el hermano estaba ministrando, logró ante mí y habló el Señor. Y yo siento que fue el Dios que usó ese varón, porque me habló cosas que ni mi esposo las sabía. Y me dijo, recibe la sanidad y hoy te liberto de lo que tú tienes. Y me sopló y le digo, hermano, yo intenté detenerme, pero no pude. No me tocó ni con la mano, no, que solo me sopló. Perdí el conocimiento y cuando desperté, ya desperté y desde ese día fui sana. Gloria a Dios. Bueno, No sé si qué pasó allí, pues. hay cosas que Dios hace, amados hermanos, a las cuales quizás algunas veces nosotros no la vamos a entender. Como por ejemplo el pecado de Rabá, la ramera. Ella recibió una salvación por una mentira. O sea, hay cosas que uno no la va a entender. Agregando, hermano, a lo que dice la hermana, yo estaba meditando y también, ¿verdad?, conforme a lo que estamos hablando, yo creo, ¿verdad?, y yo por mi experiencia de lo que yo viví por primera vez cuando yo sentí el Espíritu Santo, creo que si un hombre está lleno de Dios, claro que el que va a soplar no es la persona, no es el poder, ¿ven? Como recordamos cuando dice que por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, era el poder de Dios que estaba ahí en él. Porque yo recuerdo que la primera vez que yo sentí el Espíritu Santo fue una campaña hace tiempo y el hermano, creo que fue Atilio Ruiz, me recuerdo yo en ese entonces, y estaba ministrando y yo pasé y él dijo, Señor, te pido que la bautices en el Espíritu. Y Señor, y entonces comencé, yo no estaba, verdad, estaba orando y todo eso, pero él no me tocó, él, como dice la hermana, sopló. Y hermano, yo sentí, como le digo, una corriente, algo que me vino, o sea, como dice usted, como un soplo del Espíritu Santo. Creo que no fue él, pero creo que si yo en mi pensar digo que si un hombre está lleno de Dios y Dios le pide, Dios puede, me imagino yo de esa manera, pero yo desde ese entonces yo sé que ahí me bautizó el Espíritu Santo. Gloria a Dios, amén. Se puede dar, amados hermanos, el caso, como le digo, hay cosas que quizás en la Biblia para nosotros en el momento no la vamos a entender y uno escudriña la palabra del Señor, ¿verdad? Como por ejemplo el caso donde Jesús, ¿verdad?, le dio a recibir la vista a un ciego. Para nosotros en la actualidad sería algo higiénico, algo sucio, que yo escupa a la tierra y haga lodo con ellos y se lo ponga alguien en nosotros. Para nosotros eso sería algo, ¿verdad?, descabellado y apóstata, quizás sería en ese momento. Pero en ese momento Dios lo hizo de esa manera. ¿Verdad? Quizás en el caso de ustedes, ¿verdad?, Dios usó ese método, ¿verdad? No lo sé, ya son cosas ya que solamente Dios con la persona. Como dice, dependiendo también quizás la autoridad, la unción, la capacidad espiritual que tenga cada persona y la fe de ustedes también, que también tenía que ver en mucho juego, ¿verdad? Porque que no crea, aunque le pongan los pies y las manos, no lo va a hacer bautizado, ¿verdad? Así que así, amados hermanos, pues vamos a poner de pie porque ya nos pasamos un poquito de tiempo. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a orar un momento, amados hermanos, porque ya el tiempo nos pasó. Gloria a Cristo Jesús. Amado Dios y buen Padre, en el nombre bendito de Jesús, te pedimos, Dios amado, gracias, te damos gracias, Dios vivo amado, porque sé que esta enseñanza va a ser de mucha utilidad para nuestras vidas, va a ser, Dios vivo amado, de mucha edificación para nuestros corazones, para nuestras mentes, Dios vivo amado. Queremos que esta palabra no caiga al suelo, sino que se quede en nuestras mentes, Dios vivo eterno, como aquella parábola que cayó en tierra fértil, que a su tiempo dio frutos. En el nombre de Jesús declaramos bendición para cada uno de los que estuvieron en este lugar, en el nombre poderoso de nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo, te damos gracias. Si hay alguien en medio de nosotros, si hay alguien que esté aquí y quiere reconciliar o quiere una oración por su vida, pase al frente. Queremos orar por su vida, queremos encomendar su vida al Señor. Amado Dios, todas estas mujeres que están aquí, Dios vivo amado,
que sean instruidas, que sean capacitadas en la palabra. Estos hombres que están aquí, Dios mío eterno, de igual manera, Dios mío eterno, que tu Santo Espíritu no se entristezca en este lugar, sino que sea un lugar donde se manifieste, que sea un lugar, Dios mío amado, donde se sienta cómodo. No queremos entristecerte, sino que queremos que tú te sientas cómodo en una congregación, Espíritu Santo de Dios, como dijo aquel hombre Ezequiel, que tú soples, Dios mío amado, en este lugar, en los 4 puntos cardinales de la tierra, y no te olvides de nosotros, porque te necesitamos, Espíritu de Dios. El último llamado, si hay alguien en medio de nosotros que quiere una oración, que quiere que oremos por su vida, quiere reconciliar o aceptar, o está enfermo, tiene una dolencia, una petición, podemos orar por su vida en esta hora. Amado Dios, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra y por poner palabras en mi boca. Solamente tu gracia, Dios mío eterno. Como dijo aquel hombre, si hasta torpe he sido de lengua desde mi juventud, ¿quién soy yo para enseñar de tu palabra? Pero tu gracia me lo ha permitido y gracias te doy por ello, Dios mío amado. Gracias, Señor, por edificar al pueblo. Y sabemos que en el nombre bendito de Jesús, si tú no has venido el viernes, también recibiremos con gozo y con alegría el bendito mensaje y el culto en general. Gracias, gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, por ser bueno y misericordioso y por tener benevolencia para con nosotros. Gracias, gracias, Cristo Jesús amado. Amén. Y amén. Gloria a Cristo Jesús. Pueden sentarse, amados hermanos. Bendito es el Señor. Gloria a Dios, amados hermanos. Pues hoy me gustaría, amados hermanos, que las personas que no han entregado la tarea del miércoles pasado, que si por favor, verdad, la pueden entregar. Hoy tenemos, verdad, otra tarea más. Si alguien quiere hacer la tarea, amados hermanos, verdad, ahí están los hermanos Gujieres, verdad, que tiene, solamente levante su mano y los hermanos van a darle la tarea. Aquí hay un hermano que está levantando la mano, ¿verdad? Esto se hace, amados hermanos, no con el fin de que sé más, no, amados hermanos. Yo quiero aprender también de ustedes. Es para que todos aprendamos, amados hermanos, ¿verdad? Recordemos que la palabra del Señor se aprende de varias maneras: escuchando, hablando y escribiendo. Bendito es el Señor, y así vamos a aprender más, amados hermanos, ¿verdad? Y así pues doy gracias al Señor porque Dios me ha permitido, amados hermanos, el haber enseñado, ¿verdad?, esta palabra del Señor. Y así queda nuestro hermano pastor con nosotros. Y Dios les bendiga y los felicito por tener un Dios todopoderoso. Dios les bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Dios le bendiga nuevamente, hermanos. ¿Cuántos se han gozado en la enseñanza? Amén. Dios bendiga a mi hermano Edgar por la palabra que nos trajo en esta noche. Damos gracias a Dios por todo lo que se hace en esta hora. Damos la bienvenida a mi hermano Santos y a mis hermanos que vienen con él. Como le dice la iglesia, bienvenidos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una bendición tenerlos, hermanos, aquí a este lugar donde glorificamos el santo nombre del Señor. Ellos son de la iglesia de nosotros salimos. Y ya tenía ganas, hermanos, antes de venir, ¿verdad? Que así me hablaba él, ¿verdad? Ellos son los músicos de allá también. Y es una bendición tenerles con nosotros. Y bueno, gracias al Señor, pues ha sido una bendición también la iglesia donde nosotros estábamos. Y en algunas ocasiones han estado con nosotros también en este lugar. Porque nosotros pues no salimos en desobediencia de esa iglesia. Nosotros damos testimonio en la presencia del Señor, que se abrió una iglesia en este lugar y nos enviaron a este lugar para poder venir a levantar esta obra en este lugar. Y ha sido de mucha bendición, ¿verdad, hermanos santos? Así es, y entonces yo me siento alegre por eso, porque damos testimonio y hay quien da testimonio también de nosotros y principalmente el Señor y el Espíritu Santo, ¿verdad? Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios por todo lo que se hace. Cuando quieran estar aquí, hermanos, pues aquí estamos, ¿verdad? Para poder honrar el nombre bendito del Señor.
Señor, aleluya. Amén. Los servidores que van a estar sirviendo el día viernes en el culto del viernes va a ser mi hermana Gladys, mi hermana Paola, hermana Isela. De los hermanos va a ser el hermano Mariano, hermano Mario Cardona y hermano Melvin, los que van a estar sirviendo. Ya que antes hacíamos un sketch para todos los servidores, los ujieres, y les dábamos una hoja cada uno y poníamos otra allí también para, ¿verdad? Pero teníamos problemas porque algunos perdían la hoja, otros que no se fijaban allí y no se hacían presentes. Por eso hoy nos está dando fruto, así estamos dando de culto a culto mejor. Alabado el nombre del Señor, y eso nos está funcionando bien. No tenemos nada de problema. Le damos gracias a Dios por todo lo que se hace y les digo, hermanos, siempre sigamos buscando la presencia bendita del Señor y sigamos orando unos por los otros y seamos humildes de corazón, que eso es agrado para mi Padre Celestial. Amén. Así es que entonces vamos a venir en palabras de oración para despedirlo de este lugar, no de la presencia del Señor. Todavía hay hojitas allí, hermanos, de la enseñanza. Todavía hay hojitas allí de la enseñanza de la semana pasada. Ya de esta otra creo que van a salir para el otro fin de semana o la otra semana. Alabado el nombre bendito del Señor, al poder en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a venir en palabras de oración para despedirlo de este brazo en nombre de la presencia del Señor. Amén, amén. Así que cierre sus ojos, hermanos, y oramos en esta hora. Amado Dios, en esta hora, Padre, le damos gracias, Señor, por su divina piedad, su divina misericordia y su divina voluntad. Muchísimas gracias porque hasta aquí usted nos ha ayudado, nos ha bendecido, nos ha preparado, nos ha multiplicado. Muchísimas gracias por ayudarnos y bendecirnos y prepararnos y administrarnos. Muchísimas gracias, Señor, porque usted nos ha hablado en esta noche, nos ha administrado por medio de la alabanza y por la oración, por la apertura y por la ofrenda y por todo, Señor. Ha sido de agrado en este lugar, eterno Dios. Muchísimas gracias, divino Dios. Padre, los vamos a despedir de este lugar, pero nunca de su presencia, sin antes decirle, Señor, bendiga ese camino antes que lo crucemos. Llévenos con bien hasta vuestros hogares y que la paz suya reine en vuestros corazones, Padre. Padre, los despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la iglesia del Señor dice: saludad, hermanos, los unos a los otros. Dios me les bendiga y nos vemos el viernes en este lugar, si Dios así lo permite, para la honra y la gloria bendita del Señor. Amén y amén.